Bueno, miren, para los que ya están conectados en TikTok y en Facebook Live, con Gerardo vamos a tratar de hacer un análisis primeramente jurídico de lo que se está viendo ahorita de este tema entre el presidente y la fiscal general. Vamos a tratar de dividir esto en términos específicos y que sean, que lo entiendan todas aquellas personas que no son abogados. Vamos a hablar en términos sencillos y vamos a dar algunas referencias de ley. Les quiero introducir a Gerardo. Gerardo es socio de la firma donde somos socios los dos, de abogados. Les estaba diciendo a las personas, Gerardo, que somos del foro de abogados que asistimos a los tribunales de justicia prácticamente todos los días, en el ámbito laboral, civil, penal, y más que todo también Gerardo tiene mucha experiencia en el ámbito constitucional. Gerardo fue mi maestro en la universidad, pues el destino nos ha unido, somos socios por más de 10 años ya y hemos librado muchos temas en el ámbito jurídico. Y lo que vamos a tratar de hacer los dos es de darles una explicación jurídica y vamos a mezclar un poquito el tema político. Entonces, Gerardo, gracias por acompañarme. Y el antecedente, Gerardo, es de que tenemos esta pugna entre el presidente y la fiscal general, y el presidente ha tratado desde el foro de la presidencia y dentro de los elementos que tiene ahora a su alcance, siendo presidente constitucional de la República de Guatemala, tenemos el antecedente claro, que hay una pugna entre el presidente y la fiscal general. Eso es clarísimo. En el discurso del presidente es más claro. Él lo que dice es que todas las acciones que ha pretendido o que ha impulsado van dirigidos directamente a sacar a la fiscal general del puesto en la Fiscalía de la República. Y han tratado por medio de la vía del planteamiento de inconstitucionalidades con respecto al artículo 14 de la ley ¿cómo se llama? De la ley del Ministerio Público, han pavoneado con la idea de una consulta popular, que ya le dije a mi audiencia los pros y los contras que podrían haber con la consulta popular. Y ahora nos vemos con esta iniciativa de ley para tratar de modificar el artículo 14 de la ley del Ministerio Público, con el objetivo principal, como lo ha dicho él y todos funcionarios, de remover a la fiscal general. Entonces, Gerardo, yo quisiera que de primero le dijéramos a las personas que nos están escuchando, que ya son más de 100 personas, que trates de conceptualizar en nuestro marco jurídico en dónde se encuentra la figura o la institución del Ministerio Público y la figura del fiscal general. Si podemos empezar por ahí, Gerardo. Ok, sí. Efectivamente, Miguel, el Ministerio Público está regulado en el artículo 251 de la Constitución Política de la República. Define a esta institución como una institución auxiliar de la administración pública y de los tribunales con funciones autónomas. Hay que recalcar eso, cuyos fines principales son velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país. Su organización y funcionamiento se regirán por la ley orgánica. De esa cuenta, Miguel, el Ministerio Público es una institución independiente, y eso en concordancia con el principio de separación de poderes que contempla la Constitución como un Estado republicano y democrático. La ubicación del Ministerio Público es entonces definida para perseguir los casos penales de Guatemala. El fiscal general es al que le corresponde el ejercicio de la acción penal pública. Okay. La duración de sus funciones es de 4 años y en ese sentido está definido en la ley la naturaleza de la institución.
Ajá. que es el Ministerio Público, y la naturaleza autónoma del fiscal general. Ok, ahí lo que ha dicho el licenciado Gálvez es básicamente la conceptualización dentro de nuestro marco legal en Guatemala, de lo que es la figura del fiscal general. Aquí no estamos hablando todavía del presidente y de Consuelo Porras. Quiero hacer una salvedad que le pedí autorización a Gerardo hace unos minutos antes de que empezáramos la transmisión, porque algunas veces, y las personas a veces me dicen, mire, es que usted está a favor de la fiscal general y está en contra del presidente, y yo les quiero decir de que una de las razones de por qué invité a Gerardo a este foro el día de hoy es porque Gerardo no somos de la misma ideología. Yo soy de derecha y Gerardo es de una ideología socialdemócrata que coincide mucho con la ideología del origen político de Bernardo Arévalo, y aparte en primera vuelta del año pasado votó nulo y en la segunda vuelta votó por Bernardo Arévalo. O sea, Gerardo se podría definir como una persona que ideológicamente está alineado con el señor Bernardo Arévalo, pero como les repito, ahorita esta primera parte lo que nos vamos a enfocar es en el tema estrictamente jurídico. Entonces, Gerardo, ya pusimos el concepto y la ubicación en nuestro ordenamiento jurídico del Ministerio Público, y ahora la introducción que hago yo es de que hay una norma que es la ley del Ministerio Público, que es una norma que viene de la conceptualización de la figura del Ministerio Público en la Constitución Política de la República, y ahí se erige una ley, que es la ley del Ministerio Público, y esta ley ha regido desde hace muchos años, no tengo el dato ahorita. Y el antecedente que estamos discutiendo ahorita en todos los foros del país es de que el clamor popular, que así es como se habla en todos los medios de comunicación y en las redes sociales y las expresiones populares, es de que no hay un rechazo generalizado en contra de la fiscal general. Y esta fiscal general está en su segundo periodo, fue electa primeramente por Jimmy Morales, después de la lista de 6 que salió en la época de Jimmy Morales, y después fue electa nuevamente por Alejandro Yamatei. Eso no es un antecedente muy beneficioso si lo vemos ya en la línea, porque fueron 2 presidentes muy cuestionados, pero en el año 2016 hubo una reforma que fue aprobada por 140 votos en el Congreso de la República, y en esa reforma de la ley del Ministerio Público se reformó específicamente el artículo 14. El artículo 14 es el artículo que define la causal del por qué se puede remover a un fiscal general de su puesto de fiscal general. Y esa causal específica es que debe de ser sentenciado por un delito de carácter doloso y que que la sentencia esté firme. Esa es la causal que define ahora la ley del Ministerio Público como la causa justa o la justa causa. ¿De dónde viene el concepto de la justa causa? Viene de la Constitución Política de la República, en donde dice que el presidente de la República puede remover al fiscal general con justa causa. Pero la Constitución no define cuál es la justa causa, y lo que yo entiendo es que esa justa causa está ahora definida en ese artículo 14. ¿Qué me puedes comentar de este antecedente, Gerardo? Efectivamente, Miguel. El artículo 14 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que es la que aclara la disposición constitucional, es una cláusula, es numerus clausus. O sea, solo esa causal procede para la destitución del fiscal general. ¿Va? Anteriormente a esta causal, antes de la modificación, era numerus apertus, o sea, era más abierta la causales de remoción. Como antecedente de experiencia, te puedo contar que en cuanto al amparo, a la acción constitucional de amparo que plantea Consuelo Porras, hay un antecedente.
Y el antecedente fue en 1995, noviembre, que el presidente Ramiro de León Carpio manifestó ante los medios de comunicación que iba a destituir al fiscal general de la Nación, que en ese tiempo era Ramsés Cuestas Gómez. Acá, correcto. En ese sentido, tu servidor, en sus primeros años de práctica, junto con un equipo de abogados, interpusimos un amparo similar por las amenazas. Este es un amparo de amenazas, correcto. No es un amparo de conculcación, de violación, es porque se advierte que hay una amenaza. Y la Corte de Constitucionalidad, presidida por el licenciado Maynor Pinto Acevedo, otorgó el amparo provisional. El tema es que, siendo tan determinante el puesto del fiscal general, es necesario de él una objetividad total y una autonomía total, porque no se puede manipular la función del fiscal general. La función del fiscal general es sagradamente autónoma, nos guste o no nos guste. En esta modificación de la ley orgánica del Ministerio Público, pues se establece solamente una causal, solo esa existe. Pretender modificarla atenta contra la naturaleza autónoma del Ministerio Público como el ente titular de la acción pública penal en Guatemala. Y esto no puede ser factible, es ilegal, ¿ya? Porque no se puede, para eso, organizados como un Estado democrático republicano con división de poderes, no se puede concebir una separación o una presión al fiscal general. Yo recuerdo que en el tiempo, cuando se interpuso el amparo del licenciado Cuestas, Ramiro de León lo que no quería es que el licenciado Cuestas prosiguiera con el caso Bámaca, que en aquel tiempo, que era el tema del soldado desaparecido aquel, ¿va?, que estaba prosperando y estaba peligrando y se estaba cuestionando su gestión. La gestión del presidente. El presidente quería presionar al fiscal general que parara la investigación. Entonces, en un sistema jurídico objetivo y democrático, pues no se puede permitir eso. Y como tú bien lo dijiste, mi ideología es socialdemócrata y sí, simpatizo con Bernardo Arévalo y sí, voté nulo porque creo en el proyecto de mi colega, mi amigo, pero este foro, esta plática, este análisis que estamos haciendo se basa no en simpatías, Miguel. Correcto. No en simpatías, sino en el análisis objetivo de la ley, porque si la ley se pretende doblegar, entonces caemos en un sistema arbitrario, y eso es lo que me preocupa de este sinfín de acciones infructuosas que se están emprendiendo en contra de la fiscal. La fiscal no es de mi simpatía, pero como profesional del derecho y funcionaria, yo la tengo que respetar. Las leyes tributarias no son de mi simpatía, pero yo tengo que acatar las leyes tributarias. Entonces no puede ser concebido una gestión presidencial que va a empezar a excluir aquello que no le conviene. Sí, y eso es importante porque nos vamos a apartar del tema político ahorita, pero si ustedes miran las motivaciones de las reformas que se hicieron en el 2016, era precisamente para preservar y proteger el puesto de fiscal general. El contexto político era diferente al de ahorita, o sea, había una fiscal que se quería proteger y se promovió la ley, se modificó y quedó
tal cual como está ahorita. Y ahora lo que tenemos es que sí tenemos a un presidente y varios de su equipo que están siendo investigados, y que se da el tema de que se podría tener esa percepción, ¿verdad? Porque hay personas que su percepción es: la fiscal no funciona, saquémosla por medio de la modificación de la ley. Ese es como que el sentimiento popular o el sentimiento natural que hay con respecto a eso. Pero lo que yo le quiero decir a las personas es que volvemos a sentar precedentes que son peligrosos. Y ese precedente peligroso, yo les pido a ustedes que nos transportemos para dentro de 2 años y que el fiscal general que le va a tocar escoger al señor Bernardo Arévalo, posiblemente va a ser un poco mejor o va a ser igual o no lo sabemos. Va a ser puesto en sus funciones 4 años, pero después Bernardo Arévalo a los siguientes 2 años se entrega el cargo y va a venir otro presidente y va a remover al próximo fiscal general. Y entonces vamos a entrar en un círculo vicioso que vamos a entonces pretender a modificar la ley cada 4 años. Entonces aquí el tema es, yo leí el fallo de la Corte de Constitucionalidad en donde le dan el amparo provisional a la fiscal general, y yo creo que el fallo es atinado en el sentido que establece el marco institucional y las funciones de cada uno de estos funcionarios, que se percibe el ataque directo en contra de la fiscal general, y la fiscal general utiliza el argumento de la primacía de los conceptos constitucionales con respecto a la institución del fiscal general, y obviamente a ese plazo constitucional que no es un derecho que tiene ella, sino que es una asignación que le da el poder del Estado durante esos 4 años. Y yo quisiera poner a la audiencia ahorita, antes de darte la palabra, es como que si no quisiéramos ahorita a Bernardo Arévalo, entonces promovamos una reforma constitucional que en lugar de que esté 4 años, que sea reducido a 2 años su mandato. Entonces estaríamos entrando a un juego de manipulación de la ley en virtud de las preferencias positivas o negativas que pueda tener el funcionario de turno. Yo no sé si estoy equivocado en esa percepción, Gerardo, ¿qué decís vos? Mira, a mí lo que me preocupa es la falta de visión de la propuesta de reforma. Esto me preocupa porque en el ámbito temporal de la ley es retroactiva. No es retroactiva, hay irretroactividad. Si nos ponemos en el escenario de que son admitidas las modificaciones a la ley orgánica del Ministerio Público, significa que esas modificaciones no son aplicables a la fiscal general. Artículo 15 de la Constitución Política de la República. La ley no tiene efecto retroactivo, salvo en materia penal cuando favorezca al reo. Sí, ¿Qué significa eso? Que todas las omisiones que ha hecho la fiscal general no pueden ser objeto de encuadramiento con las modificaciones. Y entonces nos estamos metiendo en un atolladero legal que verdaderamente no sé si los asesores de Bernardo Arévalo han tenido la visión o la lógica jurídica o la educación de advertir que esta diferencia de criterios que tiene que existir en un sistema democrático se convierte en un berrinche, en una batalla, en un pulso que está perdiendo y donde se está desgastando el presidente de la República. A la fiscal general, ¿cuánto le queda? ¿Año y medio? 2 años. Ella termina en mayo del 2026. Termina. 26. Sí. Pues, nos guste o no, nos caiga bien o no, la fiscal tiene que terminar su periodo constitucional. Pero cúmulo de acciones en donde se está perdiendo la visión de gobierno, y en lugar de enfocarse a los intereses del conglomerado
se está enfocando a interés particular que no tiene ninguna repercusión en la población. Tiene repercusión en los intereses de ellos, claro, porque hay investigaciones pendientes y situaciones que se han señalado. Pero verdaderamente, como una política de Estado, sí me preocupa que se esté desgastando en este tema. Como te digo, Miguel, me preocupa el criterio jurídico de quienes están asesorando al presidente Arévalo. Sí, correcto. Bueno, vamos a pasar ahora al tema de a dónde se debería de trasladar esta discusión, en el sentido de que si esa es la vía o no es la vía. Yo en algún momento dije, el presidente tiene iniciativa de ley, puede proponer leyes, puede proponer modificar leyes, pero ya en la discusión puramente política, lo que se está viendo ahorita en el Congreso de la República es de que yo siento que esto no ha tenido eco, porque descartemos a los de Vamos, ¿verdad? A los corruptazos de Vamos, descartemos a los de Valor y a los unionistas, porque ellos ejercen una oposición que para mí no es una oposición, sino que es una obstrucción, en el sentido de que ellos manejan intereses perversos. Esa es mi percepción. No comparto con ninguno de esos partidos. Pero lo que pasa es de que los que estaban posiblemente aliados en la línea del gobierno de turno, o de la alianza esta que se platicó, yo escuché a algunos congresistas y la opinión de ellos era: miren, tenemos que verificar y tenemos que comprender cuál es el sentido de cambiar ese artículo. Y aquí ya me voy un poquito al aspecto político. Yo no sé si el presidente, yo hace 2 noches, o cuando fue la cadena nacional, yo pensé que él ya había cabildeado el apoyo dentro del Congreso, pero hoy se vio rotundamente que eso no se cabildeó. Obviamente hubo ya algunas expresiones populares, algunas movilizaciones y algún tema de esos, pero si vos fueras asesor del presidente de la República, Gerardo, en este momento, ¿cuál sería el consejo que va a tener una repercusión política, pero basado en ley? ¿Cuál sería tu consejo al presidente de la República para este tema específico que tiene con la fiscal general? ¿Qué es lo que vos le dirías al presidente? Mira, yo asesoraría al presidente en el sentido de tener un acercamiento con la fiscal general y trabajar conjuntamente. A veces es mejor tener cerca a los enemigos que mantenerlos lejos. Yo le hubiera asesorado al presidente abstenerme a ejercer acciones que significarían desgaste para el gobierno. Ya viste que la querella penal no prosperó, que el amparo fue otorgado provisionalmente, que no se tiene el apoyo del Congreso. Correcto. Que la visión de fondo de las modificaciones a la ley a la ley del Ministerio Público no están sustentadas, no tienen futuro. Entonces es mejor, aunque sea que no nos guste, que este es el problema que estoy viendo aquí, que no a Bernardo Arévalo no le gusta la fiscal, no le parece, y está confundiendo, y eso le aconsejaría yo, está confundiendo, está tomando decisiones en estado de emoción. Correcto. Cuando debería de tomar decisiones objetivas y decir, bueno, yo, Bernardo Arévalo, funcionario del Estado, representante del organismo ejecutivo, tengo que trabajar en conjunto con los demás organismos. Porque al final, si él no trabaja en conjunto, pues ahorita está teniendo bloqueo con el legislativo. Con la Corte de Constitucionalidad también. También con la Corte de Constitucionalidad. Entonces, él está
metiéndose, es un problema de estrategia, de logística jurídica, de logística política, ¿va? Porque se está metiendo en un atolladero que no va a poder salir. En el mejor de los escenarios, si aprueban, si admiten estas modificaciones, el problema lo va a tener con la Corte de Constitucionalidad y con el ámbito temporal de la ley, ¿va? Entonces, creo yo que el consejo sería el provocar el acercamiento. Es mejor tener cerca aquel elemento que él considera adverso y hacerle una debida fiscalización. Y mira, Miguel, sin nada debe, nada teme. Decir, bueno, investíguenme pues, porque yo no soy superior a la ley, soy depositario de ella. Entonces, que se deje investigar, porque hay una resistencia insistente a ser investigado. No, eso verdaderamente pienso yo que no, lo está llevando a que pierda credibilidad de gobernanza frente al pueblo. Correcto. Aparte de que la política de gobierno no debería de ser destituir a la fiscal general. Eso es lo que pienso yo. Por ejemplo, ayer, ¿cuánto tiempo perdieron los ministros de Estado en esa caminata e ir a hacer este tema al Congreso de la República? O sea, te estoy diciendo las cosas que percibe otra parte de la población. O sea, hay mucha gente, muchísima gente que votó por este señor y está esperando las respuestas en las otras cosas. Y yo creo que demostrar el combate contra la corrupción podría ser que efectivamente ya hayan tomado las acciones materiales y puntuales para cerrarle el chorro a la corrupción. Y ahí hemos visto algunos diputados que están fiscalizando y se encuentran con la sorpresa de que siguen los mismos jefes de compras, de contrataciones en diferentes unidades del Estado. Hay un montón de cosas que uno dice, mejor vaya a cerrarle el chorro a los que siguen robando y después lidere la otra batalla. Pasándome al aspecto político, vamos a hacer una comparación, porque lo tenemos a la par y mucha gente lo tiene de referente. Pues Nayib Bukele logró cambiar al fiscal general, logró cambiar a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad y logró tomar el Congreso. Yo no sé si eso es bueno o es malo, pero él lo logró hacer con una diferencia, que fue un presidente electo con una popularidad impresionante, matando a todos sus opositores políticos en las urnas en primera vuelta, cosa que nunca había pasado en El Salvador. Y cuando son las elecciones de medio término de alcaldías y el Congreso de la República, su partido toma prácticamente todos los espacios de poder de elección democrática. Entonces, Bernardo Arévalo no tiene eso. Bernardo Arévalo quedó como un presidente emergente y quedó por carambola, por descarte de muchos, candidatos, por los desgastes del oficialismo, y quedó Bernardo Arévalo. Eso no se discute. Yo nunca he dicho que hubo fraude en la elección de Bernardo Arévalo, nunca lo han escuchado mis seguidores de mi boca. Pero al estar él en esa condición, él debería de jugar sus piezas dentro de la piscina de tiburones como un tiburón blanco. Los otros pueden ser grises, pero él debería de ser un tiburón blanco y se debería de meter a esa piscina como tiburón. Y eso lo que quiere decir es que no es que se pliegue a las exigencias y a las componendas de la actual clase política, que ellos también son de esa misma clase política, que eso lo han escuchado mucho mis seguidores, pero lo que pasa es de que hay que jalar piezas que posiblemente en este momento son indispensables para poder entrar en ese juego político tan asqueroso que tiene esta clase política hoy por hoy. Entonces, con un solo alcalde en todo el país de los 340 y con 22 diputados que ya están desfenestrados sin partido en el tema de que no pueden formularse mucho dentro del Congreso de la República, yo creo que las acciones de Bernardo Arévalo, ahí yo lo vi en campaña jugando ajedrez con Samuel Pérez. Yo le diría al presidente que afine sus jugadas de ajedrez
ante el gran reto que tiene él enfrente sobre esta clase política y corrupta, que es su total oposición. Eso es lo que yo le sugiero a Bernardo Arévalo. Creo que tiene funcionarios inexpertos. ¿Cómo vas a poner a vos a un comisionado contra la corrupción con un personaje que lo que hizo fue hacer periodismo después de graduarse de abogado? Creo que se fue a graduar a cosas a Estados Unidos de temas que no tienen nada que ver con la función pública, y un abogado que no ha tocado ni una sola vez la torre de tribunales y saber cómo se maneja el ámbito judicial de primera mano. Eso fue un error, nombrar a este señor Palomo en ese puesto. Ahí necesitas un tiburón, necesitas a alguien de una talla que le tiene que llegar a ese tema de la corrupción, pero con presencia. Entonces yo creo que hay muchas cosas de percepción, pero también hay que ubicar al presidente Arévalo cuál es su realidad política. No sé qué piensas de esto que digo. Sí, mira, Miguel, el presidente Arévalo está dando el mensaje equivocado. Está mandando un mensaje de remendar disposiciones legales preestablecidas basadas en temas constitucionales. El presidente Arévalo, producto de su inexperiencia, tiene que aprender a saber qué puede controlar y qué no puede controlar. Correcto. El éxito de Bukele en El Salvador se refiere a eso. Él, para lograr el control en su gobernanza, aprendió a convencer al pueblo de su gestión. El problema aquí es que no tiene la visión, ni Arévalo, ni su equipo de gobierno, de entender que como gobernantes ellos tienen limitaciones, y un verdadero líder se distingue por reconocer limitaciones. No te estoy diciendo que me estoy decepcionando del presidente Arévalo. Yo le apuesto y lo respeto mucho. Pero sí creo que el entorno de asesores que tiene, al menos legales, Miguel, debería de considerarse el renovar esa línea, porque esa asesoría que él está teniendo, los asesores políticos con tan poca visión, y de último, el elemento de la complacencia, complacer a sus bases. Él se debe a un pueblo que votó con él con esperanza de una Guatemala mejor. No votó un pueblo con esperanza de un fiscal mejor. No, ese es el tema. Por eso yo te dije al principio, se está modificar la ley del Ministerio Público, le conviene a él y a su línea de gobierno, pero al pueblo de Guatemala ni fu ni fa. Correcto. Entonces, ahí tenemos un grave problema de madurez política. Eso es lo que yo advierto de este tema, Miguel. Ok, Gerardo, vamos cerrando un poquito. Sí. ¿Cuál debería de ser el mejor escenario legal con este tema de la pretendida modificación a la ley del Ministerio Público? Y bueno, ya hablamos que hay que respetar los plazos, hay que respetar la institucionalidad. A mí tampoco me parece la fiscal general. Yo quisiera haber encausado a Jimmy Morales desde hace mucho tiempo. No sabemos si hay investigaciones. Ella hoy dijo que hay 14 investigaciones presentadas por este gobierno, de las cuales 9 ya están en fase de investigación, pero no dijo cuál. No dijo si está la alfombra mágica, no dijo si está lo de las medicinas. Pero yo me voy más al tema de los malos precedentes y de los riesgos que podemos estar provocando en el futuro. Y no sé cómo podrías puntualizar esto, Gerardo, para dejar una conclusión aquí con nuestros espectadores ahorita. Ok, mira, Miguel, hay un aforismo latino, en latín, que dice dura lex sed lex. O sea, la ley tiene que ser aplicada como fue escrita. Se acabó. Hay que desistir de esas modificaciones, Miguel. ¿Ya? La institución del Ministerio Público tiene que permanecer autónoma.
Si se ponen causales, números apertus, que fue lo que pasó en el caso del licenciado Cuestas, entonces la autonomía del fiscal general peligra. Hay que desistir de esas modificaciones. Hay que acercarse como institución del Estado al fiscal general, les guste o no les guste, y perseguir de cerca, colaborar de cerca, acordar, concordar de cerca, porque verdaderamente no ese distanciamiento, ese antagonismo que hay entre Ejecutivo y Ministerio Público, al que le trae perjuicio es al pueblo de Guatemala, a él le trae perjuicio, porque entonces las investigaciones no avanzan y no hay credibilidad de los dos organismos del Estado, porque aquí los dos organismos del Estado pierden su credibilidad. Correcto. No existe guisachismo, y perdona que lo diga así, lo que están haciendo es un guisachismo, el tratar de chapucear una ley orgánica del Ministerio Público cuyo espíritu es preservar la autonomía del fiscal general. En ese sentido, Miguel, yo creo que las acciones que hay que emprender no son de modificación de leyes, no son legislativas, es estrategia de gobierno, es estrategia de lograr acuerdos con una persona que, aunque no es de la simpatía de todos, mía personal, es un funcionario de gobierno que fue electo siguiendo los requerimientos legales. Entonces, como te dije, aquí hay que aguantar, y la estrategia sería cómo darle seguimiento hasta que termine su gestión la fiscal general. Yo sí defiendo totalmente que la permanencia legal de la fiscal general, me guste o no, en el Ministerio Público, y igual la simpatía que le manifiesto al presidente Arevalo, en el cual yo tengo mucha esperanza, pero creo que se está rodeando de asesores que no tienen visión, que no tienen la formación jurídica, y que solo están haciendo actos complacientes que lo que van a hacer es desgastar el actual gobierno. Esa es mi opinión. Sí, es un desgaste bastante duro. Como vos decís, ¿verdad? Es una estrategia de política, eso es lo que no vemos. Tema de asesores, estoy muy claro, definitivamente yo creo que las decisiones han sido muy viscerales. Yo le quiero aclarar a las personas de que el sistema que protege la función de los funcionarios en el ejercicio, valga la redundancia, de sus funciones, es el antejuicio. Y Bernardo Arevalo tiene derecho a antejuicio. Ese antejuicio tiene que ser calificado en su primera instancia en la Corte Suprema de Justicia. Ahí hay otros temas de Poder Judicial que es un filtro para no vulnerar la posición, en este caso, de la función del presidente de la República. Y también hay que ser claros que el Ministerio Público se ha atrasado mucho para ver si tiene o no tiene caso en contra del presidente de la República. Entonces ahí es donde vienen las dudas si realmente existe o no existe el caso, y también yo creería que anticiparse a lo que puede pasar en esa investigación y dando una sensación de mucho temor, se pretendan hacer todas estas cosas en contra del puesto del fiscal general. Aquí no estamos hablando si se llama Consuelo Porras y si nos cae bien o si nos cae mal, sino que son esos dos ámbitos que tenemos que ver. Es el ámbito institucional, que nuestro ordenamiento jurídico lo tiene bien definido y bien enmarcado, y la otra cosa, como vos bien decías, cuál es la afectación directa personal que tiene el presidente con respecto a esas investigaciones. La señora Porras no está para ser popular. Ningún fiscal general tiene que estar en el puesto de fiscal general para ser popular. Esa no es su función.
porque en términos legales su función no es política, sino que es técnica jurídica en el tema de la investigación, que así lo define las leyes de Guatemala. Y la otra cosa que yo quería decir es que el presidente debería de llenar. A mí me impresionó que solo 14 denuncias ha puesto este gobierno en contra de los funcionarios anteriores. Yo creo que suficiente presupuesto tiene y suficientes abogados podrían contratar para hacerse una meta de meter una denuncia diaria. Con 100 días de gobierno ya deberían de haber metido 100 denuncias. Y eso me llamó la atención en la conferencia de prensa de la fiscal general. Ella lo reta para que ponga todas las denuncias que crean que sean pertinentes y que se investiguen. Posiblemente creemos que no se van a investigar, pero también está el otro tema de la responsabilidad de los funcionarios. Consuelo Porras, después de que deje el cargo, va a tener 20 años de responsabilidad sobre las funciones que tuvo como fiscal general. Consuelo Porras en algún momento se va a quedar sin inmunidad. Dentro de 2 años se va a quedar sin inmunidad y va a ser sujeta a investigaciones y al escrutinio de investigación y judicial. Y eso también es de considerarlo. Lo que pasa es que no podemos jalar la pita tan rápido. Gerardo, te agradezco que hayas participado en este en vivo. Gracias, Miguel. Es un privilegio estar contigo, apoyarte en un movimiento tan espontáneo en el cual me consta tu patriotismo, tu espontaneidad, tu convicción, y aunque no compartamos en 100% el ideario, sos una persona digna de creer, sos una persona consecuente y estás ascendiendo no por ego ni banalidad personal, sino porque amás a Guatemala. Démosle la vuelta a Guate contigo, Miguel. Muchas gracias, Gerardo, y una disculpa para la audiencia el día de hoy en TikTok, que me han estado pidiendo ahí participación para poder opinar en el foro, pero la idea de hoy era precisamente tener la oportunidad de una exposición de una persona como Gerardo, de más de, yo creo que ya tenés 30 años de ejercicio profesional, Gerardo. Yo tengo 33, la edad de Cristo, sí, 33. Yo tengo 24 años y pues vos tenés 33 años de ejercicio profesional. Me pareció interesante que hemos estado con este tema que hemos, no discusiones, sino que hemos compartido temas de diferencias ideológicas, pero con mucho respeto. Y yo creo que hay que hacer el llamado a la reflexión a las personas que escuchan todas estas opiniones, de que aquí no estamos en el tema de las pasiones. El tema de las pasiones, yo creo que a veces nos confunden mucho a los ciudadanos, y entonces hacemos juicios de valor anticipados, y yo creo que lo primero que tenemos que hacer es asentar y saber de lo que estamos hablando y de lo que vamos a opinar, para después dar una manifestación en el sentido de tratar de entender qué es lo que está pasando. Aquí hay una pugna, al final de cuentas se elevó a una pugna política. Esa pugna política infiere y daña el ordenamiento jurídico y de nuestras instituciones. Y la reflexión que yo les quiero decir siempre a ustedes, mis amigos seguidores de las dos redes sociales, es que para los próximos eventos electorales nosotros tenemos que ser más conscientes, porque yo ya les dije que esto tiene un efecto sombría. Al final de cuentas, todo deriva de la buena o mala elección de nuestras autoridades en los eventos electorales, porque todos estos puestos que están en pugna ahorita tienen que estar a la altura de nuestros intereses y de lo que nosotros esperamos realmente de los funcionarios públicos. Y ahí estamos hablando de la fiscal general, de los diputados y de todos los demás funcionarios de elecciones de segunda instancia, que son los magistrados de las cortes, etcétera, etcétera. Si nosotros logramos mejorar nuestra clase política,
nuestras discusiones no van a ser esta que estamos teniendo ahorita, sino que vamos a tener discusiones más profundas y de mayor efecto en nuestra población. Y yo abogo por eso es que yo trato de continuar con este esfuerzo, que a veces es complicadísimo, Gerardo. Hoy me estaba riendo porque para que podamos tener esta interacción en las dos plataformas, si miras de este lado, yo tengo micrófonos conectados y tengo a los dos teléfonos ahí funcionando, pero todo sea por darle la vuelta a Guate, como vos lo dijiste. Démosle la vuelta a Guate. Muchas gracias por seguir esta transmisión. Si les gustó, denle like. Compartan en mis amigos de Facebook el video que va a quedar colgado, porque lo que yo quiero es que escuchen otras opiniones, otras voces y que ustedes puedan formar un mejor criterio. Que pasen feliz noche. Vamos a ver los eventos que nos traen estos próximos días, vamos a ver más resoluciones de las cortes y vamos a ver qué es lo que realmente pasa. Que sea lo mejor para nosotros los guatemaltecos. Gerardo, muchas gracias, feliz noche a todos y estamos en contacto. Muy amables. Y bien, hasta acá el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.